Ahí primeramente saludar a los que se vienen incorporando y a los que vienen, los que van viendo el video. Entonces vamos a empezar con la parte del proyecto. ¿Ok? Viene acá. Entonces, aquí con esta parte del proyecto, bueno, ya estaba revisando un poquito lo de los módulos semanales. Ok, aquí viene la primera etapa del proyecto. Ok, el proyecto se va a dividir en dos etapas. Ok, o se podría decir que se divide en tres etapas. Ok, nada más que hacen dos entregas. Compañeros. Entonces, la primera etapa cuentan con una semana y en la segunda etapa cuentan con 2 semanas. Es importante que ustedes se tomen el tiempo para que lo puedan ir haciendo, ¿verdad? Paso a paso, porque se quiere que ustedes aprendan realmente o terminen de entender la parte del movimiento de proyectiles. Entonces, la primera etapa va a consistir en la siguiente presentación. Ok. Vamos a ver. Entonces, vamos a bajarla aquí. Voy a ponerla ahí. Vamos para guardarla. Bueno, aquí, ahí tienen para poder instalar Office. Entonces, ustedes van a utilizar el conocimiento que tienen hasta el momento y también van a investigar en caso de que no entiendan algunas cosas, ¿ok? Y eso se va a calificar con esta plantilla. Lo primero es la presentación, que realmente esté el documento limpio, ordenado, legible. Ustedes pueden hacer como cosas a mano y le pueden tomar fotografía para subirlo al documento, cosas así. ¿Ok? Entonces es importantísimo esa parte. Ahí cámbienle un poco la presentación, ¿verdad? Háganla suya, esa presentación. Ahí lo que tienen es un machote para ir trabajando. Fíjense mucho en lo que son las reglas de ortografía y que la presentación esté completa. ¿Ok? Es lo más importante y, ¿verdad? Que esté correcta para obtener todos los puntos. Que por eso es por lo que tienen que buscar algo de información extra a lo que tienen ahí. Ok, y utilicen las referencias bibliográficas. Vamos a ver, acá en las referencias bibliográficas, a mí me gusta de una manera, pero no sé, Daniel, cómo pedir a eso. Yo este primer proyecto me parece que yo lo voy a revisar. Entonces, ahí ustedes, para este primer proyecto, sí, las referencias bibliográficas se las voy a pedir de una manera. Ahí, Daniel, para las próximas referencias bibliográficas, me imagino que que se los va a pedir de otra manera. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Correcto, profe. Sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La manera que yo se los pido, en realidad, simplifica un poco más el procedimiento.
o lo que están haciendo. Ok, el proyecto viene hasta acá. Aquí vienen las instrucciones, un poco, ¿verdad? Que puede incluir texto, ecuaciones. Esto sí es importante. Las ecuaciones, si ustedes las hacen en computadora, por favor utilicen un editor de ecuaciones para que no queden cosas ahí raras, ¿verdad? Que se vean bien las ecuaciones. Pueden ampliar el tamaño de los recuadros, ¿verdad? No pueden agregar diapositivas nuevas, consultar la rúbrica, etcétera. Entonces, la primera etapa consiste en hacer una presentación sobre proyectiles. Que la Profe, idea, ¿sí? perdón por interrumpir, una pregunta, digamos, para una ecuación no hay problema si yo la escribo en el cuaderno y la escaneo y la subo. Sí, no hay problema. Siempre y cuando sea bien legible. Gracias, ¿Ok? profe. Aquí yo, por ejemplo, digamos, yo personalmente, ah, ok, tengo que habilitar edición. Yo personalmente, como uso tantas ecuaciones, entonces siempre tengo aquí una opción, digamos, para agregarlas directamente. Entonces ahí uno escribe la ecuación, ¿verdad? X al cuadrado, entonces uno la escribe bien, entre 2b. Entonces, vea, la idea del editor de ecuaciones es que la ecuación quede, se vea bastante bien, ¿ok? Ahí ustedes la van haciendo. ¿Estamos? Profe, una pregunta con Sí. respecto a las referencias. Si uno utiliza el módulo de proyectiles que brindó la cátedra, ¿qué se escribe en esa referencia? El módulo de proyectiles. Vamos a ver. Sí, porque creo que ahí en el documento dice que se puede utilizar lo de la semana del movimiento parabólico. Sí, digamos, ahí van a Entonces, tener ¿qué varias ponemos si cosas. utilizamos eso? Vamos a ver cómo se llama el documento. Entonces ustedes pueden poner ahí semana 5, sesión 7, movimiento de proyectiles, cátedra de física general 1, segundo semestre 2020. Entonces, Ok. Bien, sí, gracias, profe. sí, ahí el Profe, asunto es un decir a quién ejemplo, pertenece. Ajá, yo utilizo una página que se llama Scriber, que uno puede utilizar el link ajá. de ese documento. Entonces no hay problema si yo hago la referencia ahí y utilizo el link. Sí, se puede usar de esa manera. Nada más que Ok, ojalá tenga, ¿verdad? Autor o algo así. Si no trae autor en la ok, página, entonces ahí la puede dejar. Yo lo que les decía con respecto a está las bien. referencias es lo siguiente, que ustedes acá, digamos, vamos a ver una cosa. Ajá. Acá entonces usted pone el texto, lo que sea, y lo quiere referenciar. Entonces, en lugar de utilizar las referencias en orden, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, en el documento, en orden Alfabético. alfabético, lo que hacen es que la van poniendo en el orden en que va apareciendo. Entonces aquí pueden poner 1, digamos, y aquí entonces en las referencias, ustedes dicen, ok, ¿quién es 1?
Ok, uno es el libro de texto, entonces es física para ciencias universitarias. Física para ciencias. ¿Qué sé yo? ¿De quién? Ok. Sir Semansky, no sé qué. Y ahí usan toda la referencia, ¿verdad? Que venga nombre del autor y todas esas cosas. Yo en eso no me complico mucho. Digamos, que vengan. Hay gente, digamos, que les pone hasta el número NIS. ¿Saben lo que es el número NIS? No, profe, ni idea. Ni idea. Ok. Ahí el número NIS básicamente es, vamos a ver, Sir Semansky. Entonces, 13ª edición. Uno con solo el número NIS, uno ya lo puede encontrar. Entonces, ay, para ver, no sé, no lo veo aquí. Aquí yo tengo el libro. Entonces, el NIS es un código que siempre viene en la presentación del libro. Perdón, el NIS no, es el ISBN. El ISBN. No sé, lo estaba confundiendo con una página de internet. Entonces, vea, el ISBN es este número de acá. Compañeros, si quieren lo pueden agregar, que básicamente uno nada más saca, pone eso. ¿Ve? Uno utiliza esa referencia y ya sabe a qué libro pertenece. ¿Ok? Es opcional, si uno lo quiere poner, digamos, ese código. Sí. Sí, es el ISBN. No sé por qué. El NIST es una página utilizada en física nuclear, pero no sé por qué lo cambié. Entonces, ahí sí, ¿verdad? El nombre del libro, los autores, el año, la editorial, país de origen, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero ahí ya no me complico mucho con eso. Entonces, acá la idea básicamente es como que, y aquí el texto que ustedes escribieron o lo que ustedes están diciendo no se ve interrumpido por los autores, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, yo ya sé que esta primera referencia voy a las referencias, entonces yo sé que aquí ustedes están usando el libro este, ¿verdad? Y también es un poquillo más fácil es un poco más fácil de seguir y de generar eso. Entonces acá básicamente es ir llenando esto. Ustedes primero van a definir lo que es el movimiento de proyectiles por acá. Profe, permiso. Sí. Una pregunta, si nosotros, digamos, usamos el mismo libro para dar, no sé, 3 definiciones y entonces... Nada más ponen uno donde aparezca ese primer libro. A todos.
para no tener que estar escribiendo. Ah, ok, mil veces. ok, sí. Por eso Ujú. les digo, es mucho más fácil poner las referencias así. ¿Ok? Esa es una forma que sí tiene que ver. Entonces aquí, ¿de qué depende el movimiento de proyectiles? Después, ver la diferencia que hay entre movimiento de proyectiles y movimiento parabólico. ¿Qué es uno y qué es el otro? ¿Verdad? Ahí, después, bueno, aquí están las aceleraciones, velocidad, rapidez, etcétera, etcétera. Y ustedes van viendo, ¿verdad? Ir siguiendo básicamente cada una de estas preguntas. ¿Qué va a pasar? Acá en estas preguntas, algo importante porque ya ya me lo han dicho varias gente. Vean ustedes que los dos tienen rapidez inicial V0. Entonces significa que consideren que este que tiene un ángulo o este que está lanzado horizontalmente, ambos salen a la misma rapidez. Entonces, dado esas condiciones, ustedes van a responder cada una de las cosas y justificar esas respuestas. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Entendido, profe, la misma rapidez. Sí. Entonces ahí nada más como para que lo tengan todos en cuenta. Si el proyecto es individual, entonces ahí cada uno lo va haciendo y ahí me lo entrega. Ok, no le entiendo, Andrés. ¿Cuál guía? Pero entonces, es simplemente eso, es nada más las diapositivas, contestar, no hay que construir ninguna maqueta ni nada así. Por el momento no. Por eso les digo que hay que ir haciendo el proyecto, ojalá con tiempo. Por eso esta primera parte, digamos, no creo que les lleve así demasiadas horas hacer esto. Entonces ahí lo trabajan y ven un poquillo, ¿cómo es que se llama? Hacer eso, ¿verdad? Que queda un poco bonito. La segunda parte del movimiento de proyectiles se les va a entregar el martes. Creo que se le habilita el martes, ¿verdad? Se les habilita todas las sesiones o todas las semanas. Sí, yo creo que son los martes, pero Ok, entonces ahí les van a poner la segunda parte del movimiento de proyectiles. ¿En qué va a consistir esa segunda parte? Esa parte consiste en dos cosas diferentes. La primera es visualizar las cosas en ¿cómo es que se llama? En algún sitio de simulación donde ustedes van a cambiar algunos parámetros y van a tomar algunos datos. ¿Ok? Y la tercera parte sí va a ser que ustedes van a construir un pequeño lanzador de proyectiles. Una pequeña catapulta, ¿verdad? Que ahí eso es lo que sí tienen que hacer. En el caso de que ustedes tengan que hacer video, creo que van a tener que hacer un video para demostrar o para visualizar la catapulta que ustedes hicieron. Y ver algún lanzamiento. Entonces, ese video que sea bastante claro, ¿verdad? Que se vea lo que se quiere mostrar, el objeto moviéndose o cosas por el estilo. Y esa catapulta no se necesita que sea demasiado sofisticada, simplemente que
tenga, ¿cómo es que funcione? ¿Verdad? La pueden construir hasta con una cuchara y un pedazo de tela y un par de ligas, con eso ya se construye. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. El video de la construcción de la catapulta es, digamos, como para que les vaya dando ideas a ustedes de cómo construirlo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, sí. Unas paletas y una liga y se fue. Sí, sí, básicamente no necesito que sea nada así muy complicado. El enlace al video, ustedes pueden hacer varias cosas. Se puede subir a YouTube, lo pueden subir al Google Drive, o lo pueden subir a cualquier plataforma que ustedes deseen. Y lo que hacen es que en el documento donde dice, ahí ustedes ponen una sección, video, ¿verdad? El video de lo que me tienen que entregar. Y en ese video, ustedes, ¿cómo es que se llama? Lo que ponen es el enlace. Entonces ahí escriben el enlace y yo cuando lo vaya a revisar, entonces nada más doy clic ahí y ya puedo ir a ver el video. Ok, sí les digo que ojalá que me lo entreguen, ¿cómo es que se llama? En PDF. Más que todo es porque este semestre voy a tener que revisar 48 por 4 son, bueno, son un montón, ¿ok? Entonces, como tengo que revisarlos todos esos yo, se me hace mucho más fácil ir viéndolos en PDF para ir poniéndole las notas e ir, ya yo lo voy viendo y le pongo la nota inmediatamente. Acá, entonces, ustedes le dan guardar como y en guardar como, ustedes ponen aquí en PDF. Y ese es el documento que me envía. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. ¿La presentación la subimos al TEC Digital como en la parte de evaluaciones o hay que enviársela a su correo? ¿Cómo es? Estos documentos. Sí, la primera parte, la presentación ya cuando la terminemos. Cuando la terminan, vamos a ver. No sé por qué me sacó. Ok. Bueno, aquí en cátedra de física. Ahí, cuando ustedes entran al grupo 4, ahí entran a la parte de evaluaciones. El siguiente paso no lo tienen que hacer porque ya les aparece a ustedes, ¿verdad? Yo sí lo tengo que hacer, a mí me aparece de otra manera. Entonces acá está movimiento parabólico. Acá está la fase 1. Entonces ya está habilitado para enviar Ok, solución. listo, gracias. Ok. Profesor, una Igual, consulta. ajá, acá la actividad semanal, nada más para aclararles esto. Y yo ahora sí atiendo su consulta. Vean ustedes que ya ustedes han hecho cuestionarios, ya han hecho 4, ¿verdad? Que sería la actividad 1. Hicieron la actividad 2, que es el del, ¿cómo es que se llama? Esa fue la bitácora, ¿no, profe? La bitácora, correcto. Actividad 3, 4 y 5 fueron los cuestionarios. Y la 6 creo que es la otra bitácora. Ahí entonces, Profe, para entregar la bitácora está en actividad 6, porque eso también me lo habían preguntado. Si quiere, Luciana, antes de usted, ¿quién era el que me iba a hacer una pregunta? Yo, profe, la presentación de PowerPoint, digamos, las diapositivas,
le entregamos como diapositiva, no las convertimos a PDF. En PDF. Ah, ok, está bien. Sí, eso era lo que le estaba diciendo, que cuando ya terminan el documento, lo pasan a PDF y me suben Ah, el ok, PDF. ok. Para la otra parte del proyecto, también lo pasan a PDF y me entregan el PDF. Ah, ok, sí, es que no había entendido, gracias. Ok. Ahora sí, Luciana. Profe, para esta bitácora también hay que hacer lo que usted nos dijo la vez pasada, que si habíamos resuelto como hecho ejercicios y esas cosas. Sería bueno, digamos, más que todo, eso lo que me interesa es que ustedes mismos se motiven a estar haciendo resúmenes, se motiven a estar haciendo ejercicios y cosas diferentes. Ok. Ya, eso es lo que me interesa de esa parte. Como les digo, si me lo entregaron o no, ya ustedes vieron en la primera parte, eso no fue evaluado en sí. Más que todo es como esa motivación para que ustedes estén haciendo eso constantemente. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es. ¿Cómo vamos entonces con esto? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a empezar un poco con la parte de la presentación. Y acá vamos a empezar entonces con lo que es el tema de dinámica. Anteriormente nosotros habíamos visto cinemática. Ustedes vieron que nada más lo que habíamos hecho era seguir un poco cómo es el movimiento de los cuerpos. Entonces, ese movimiento, a dónde va a estar, en qué tiempo va a suceder eso, qué pasa después, cosas por el estilo, ¿verdad? Una descripción completa del movimiento que tienen los cuerpos. Eso era la parte de cinemática. Ahora en la parte de dinámica ya empezamos a preguntarnos por qué siguen ese tipo de movimientos o qué está pasando ahí. Ya vamos un poquito más lejos de lo que habíamos ido anteriormente. Entonces, para esta parte de dinámica, sí nos van a interesar algunos otros conceptos como el concepto de masa, ¿ok? El concepto de fuerza, el concepto de inercia, ¿verdad? Y algunos otros conceptos que vamos a tener ahí. Entonces, antes de empezar, empecemos a ver esos conceptos. Entonces, ¿qué es la masa de un cuerpo? ¿Cómo definimos la masa? Ok, hay conceptos que son intrínsecos en nosotros. Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo que me definan tiempo? ¿Qué es el tiempo? Compañeros, compañeras. No hay definición para eso, profe, sí. Digamos, hay cosas que, como dice usted, las definiciones o son muy complejas o todavía no hemos logrado definirlo propiamente. Eso era lo que me refería, como que todavía uno no puede decir exactamente qué es el tiempo. Exacto. Y así hay grandes incógnitas. Y esas incógnitas a veces son las cosas más simples que hay. Por ejemplo, la masa, que es propiamente la masa, bueno, eso llegaron y hasta ahorita que se hizo el experimento de Gibbs, ¿verdad? Hace unos cuantos años, que se descubrió que había un ente que era el que acumulaba la energía, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y un poco el experimento de Gibbs para encontrar lo que era el bosón de Gibbs,
por eso no me quiero meter mucho en el tema, definirles qué es un bosón o qué es un fermión o cosas por el estilo, ¿verdad? No quiero meterme mucho en ese tema como para no confundirlos más allá. Entonces, el concepto de masa propiamente, bueno, en realidad hay varios conceptos. Está la masa inercial o está la masa que tiene que ver un poco con, se relaciona en cierta manera con la cantidad de materia que hay o cosas por el estilo, ¿verdad? O cantidad de energía, si nos vamos a la ecuación de Einstein, E es igual a mc al cuadrado, ¿verdad? En el caso de la energía en reposo de la masa, o la energía de la masa en reposo, mejor dicho, y cosas por el estilo. Entonces, acá vamos a definir un poco lo que es la masa inercial, que por eso les digo es la medida cuantitativa, o sea, cuánta resistencia tiene un cuerpo a ser acelerado. ¿Ok? Que es la definición que me interesa un poco para este curso. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que es masa. ¿Está claro? Compañeros. Sí, profe. Ok, entonces, inercia va a ser la resistencia que tienen los cuerpos al movimiento. Entonces ahí después vamos a ver que existe una diferencia entre inercia lineal e inercia rotacional, ¿verdad? Que los cuerpos a girar tienen cierta resistencia o los cuerpos a moverse en línea recta tienen cierta resistencia. Entonces, ¿quién va a tener más inercia? ¿Un camión o una motocicleta? Camión, ¿no? Pesa más. Correcto. El tráiler va a tener más, más resistencia a que usted lo detenga o a que usted lo haga avanzar. Es más difícil. Por eso les digo, la masa o el concepto de masa que nosotros lo estamos tomando va más hacia la parte inercial, ¿verdad? Que es lo que nos interesa acá. Y ahora sí, ¿qué es la fuerza? No vayan con Star Wars, ¿verdad? Que es interesante la película. No es ese tipo de fuerza de la que les estoy hablando. ¿Qué es la fuerza? Es la energía necesaria para mover un cuerpo. No. Digo yo. No. Más bien la energía la vamos a definir en términos de fuerza. Entonces no vamos a usar energía para definirla. ¿Qué será la fuerza? Según el módulo decía que era como la gente que puede modificar el estado de movimiento de un objeto. Ok. Entonces, yo la definí o yo la defino de una manera un poquito diferente a lo que dice el módulo. Más que todo es para tener ese entendimiento un poquito más allá. Yo defino la fuerza como la interacción que hay de un cuerpo a otro o la influencia, ¿verdad? Que genera un cuerpo hacia otro o que actúa sobre un cuerpo, haciendo que éste cambie su estado de movimiento. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que para que, qué sé yo, alguien que viene en patineta, el cuerpo va a ser la persona y la patineta. ¿Ok? Cuerpo yo me voy a referir básicamente a todo el conjunto que tenemos ahí. A veces yo me puedo referir cuerpo a solo
a solamente la persona o el cuerpo es solamente la patineta, pero eso va a depender un poco del contexto donde yo utilice la palabra cuerpo. Ok, cuerpo me voy a referir entonces como alguna cosa. Ok. Entonces, vamos a decir que, ¿qué pasa si viene una persona en patineta y usted la empuja? Si la persona viene en línea recta y usted la empuja, ¿qué va a pasar con eso? Cambia su dirección y se va a caer, básicamente. O, ¿qué pasa si yo tengo una caja aquí quieta y usted le pega un empujón? O le pega una patada a una bola que está quieta. ¿Qué va a pasar ahí? El objeto va a empezar a moverse. ¿Ok? Entonces vamos a decir que la fuerza es básicamente esa influencia que usted está generando sobre el otro cuerpo para que cambie su dirección, cambie su movimiento o cambie alguna cosa. ¿Estamos claros, compañeros? ¿Compañeras? Sí, profe. Sí. Ok, entonces esto es lo primero que ustedes tienen que aprenderse de memoria. Esta parte de acá. La fuerza siempre va a ser aplicada de un cuerpo a otro cuerpo. ¿Ok? No existen fuerzas que aparezcan de la nada. ¿O sí? ¿Hay alguna fuerza que aparezca de la nada? No sé si la gravedad aplica. Vamos a ver. La gravedad aparece de la nada. ¿O por qué nosotros sentimos gravedad? No, porque el otro cuerpo no sería el de la Tierra. ¿Correcto? Porque la gravedad es resultado del magnetismo entre la Tierra y el cuerpo, ¿verdad? No es el magnetismo, es otro tipo de fuerza. El magnetismo también es otro tipo de fuerza. Entonces, digamos acá, usted es un objeto, la Tierra lo atrae a usted y usted atrae a la Tierra. ¿Sabían eso? Que nosotros estamos atrayendo a la Tierra. Le voy a quitar un poco el video porque a veces la compu me está dando problemillas. Entonces, ¿sabían ustedes que ustedes atraen a la Tierra? ¿O no? Sí, profe. Sí, No, ni idea. No sabía que... Bueno, sí existe, pero es algo mínimo, ¿no? No. La cantidad de fuerza que la Tierra lo atrae a usted es la misma cantidad de fuerza con la que usted atrae a la Tierra. Tercera ley de Newton. Ok, si usted pesa, no sé, si usted tiene una masa de 60 kilogramos, significa que la fuerza que usted trae sería eso por la gravedad. Entonces sería 60 por 9,8. ¿Ok? Estamos hablando que son 500 y resto. Pongámosle casi 600 Newton
lo que la Tierra lo atrae a usted. ¿Ok? Esto es la masa y esto es el peso, para que hagan la diferencia. ¿Me siguen? Compañeros. Entonces, si la Tierra lo trae a usted con 600 newton, usted atrae a la Tierra con 600 newton. ¿Ok? ¿Me siguen? Profe. Sí. Es en kilogramos. ¿Perdón? Siempre es en kilogramos. ¿Qué tal que sean 60 gramos? Bueno, la unidad base en el sistema internacional de la masa son los kilogramos. Ok. Acuérdense que era la única que tenía un sufijo como base. Entonces, véanlo así. ¿Qué pasa si yo tengo un imán acá y tengo otro imán acá? Este imán va a ejercer una fuerza sobre este en esta dirección. Y este imán va a ejercer una fuerza sobre este en esta dirección. Son dos cuerpos que interactúan entre sí. Esta sí es una interacción eléctrica. O, bueno, electromagnética. Magnética en este caso. ¿Ok? Si usted tiene dos cargas positivas, serían eléctricas. Si usted tiene dos polos norte, ¿verdad? O sea que son vectores entonces. Las fuerzas son fuerzas vectoriales. son vectoriales, correcto. Esa es otra cosa que tienen que tener ahí muy presente. Y se aplica lo que se llama el principio de superposición. ¿Saben lo que es el principio de superposición? ¿Lo han escuchado? No, profe. No. Ok, eso significa que si usted jala la caja para allá, le ejerce una fuerza, entonces la caja va a tener un movimiento en esta dirección. Y si usted le aplica una fuerza en este caso, para allá, entonces la caja va a tener un movimiento en esta dirección. ¿Cierto? Entonces, el principio de superposición lo que dice es que no importa si usted los toma por separado o si los toma juntos, el resultado neto es la suma vectorial de ambas cosas, de ambos efectos. Entonces, si se movió para allá y se movió para allá, ¿qué va a pasar al final? Si las dos fuerzas son iguales. Se van a contrarrestar. No se Ajá, mueve. correcto. Entonces, ¿cuál es la fuerza neta sobre el objeto? Ninguna. Ninguna. Ujú. Eso es un poco el principio de superposición. Ahora, si yo le aplico una fuerza hacia allá y le aplico una fuerza hacia abajo, entonces, ¿cuál va a ser la suma vectorial de ambos? La suma vectorial de ambos sería esta es la fuerza neta. Entonces, es lo mismo si yo le aplico esas dos fuerzas que si le aplico una sola fuerza en esta dirección. Que es la suma vectorial de las dos fuerzas individuales. ¿Está claro el principio de superposición? Sí, profe. Sí. Ok, entonces eso es lo que sucede ahí.
Como les dije, una fuerza siempre tiene que ser de un cuerpo a otro cuerpo. ¿Ok? Ahora bien, vamos un momento para que entiendan otras cosas. Supongan que ustedes están en un carro. ¿Ok? El carro viene por acá y hace una curva. Aquí está una persona. Una persona dentro del carro. Cuando está haciendo esta curva, ¿qué siente la persona o qué siente usted cuando va dentro de un carro? Ojalá lo agarre a una muy buena velocidad. Que algo momentáneamente lo jala hacia abajo. Que usted se siente que lo jalan hacia allá. Correcto. Entonces, ¿quién lo está jalando ahí? ¿Quién lo está jalando ahí? Hacia afuera. ¿Qué otro cuerpo lo está jalando hacia afuera? Compañeros, compañeras. La gravedad. No, porque la gravedad es hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Lo está jalando hacia abajo, profe. No, le están jalando hacia el lado, hacia afuera de la pantalla. Aquí es hacia afuera de la pantalla. La inercia, entonces. En realidad, eso no es una Esa fuerza. acción, ¿no? Ley Porque de acción-reacción. no. Eso en realidad es por el sistema de referencia que usted está viendo. En realidad nadie lo está jalando a usted. No hay una fuerza aplicada ahí. ¿Me siguen con esto o no? Compañeros. No, Eso, profe, me perdí ahí. ok, eso es lo que alguna gente le llama la fuerza centrífuga. ¿Han escuchado esa palabra? Sí, claro, Es bro. igual que con las curvas, ¿no? Correcto, en las curvas. Siempre van en línea recta, o sea, la fuerza va en línea recta, entonces, pero como que le entendimos como que nada nos jala, entonces. En realidad nada los está jalando. Ustedes sienten que se van hacia, que lo jalan, pero en realidad es porque el carro o los objetos tienden a ir en línea recta. Como ustedes venían en línea recta y le cambian la dirección, entonces ustedes sienten que algo los tira hacia afuera. ¿Ok? Que eso le llaman la fuerza centrífuga. Que la fuerza centrífuga en realidad, como no está siendo aplicada por otro cuerpo, es algo que ustedes sienten en el sistema de referencia que están. Que se acuerdan que yo les había hablado de los sistemas de referencia no inerciales. Que aparecían cosas raras. Compañeros. En realidad, ustedes van a tener una aceleración centrípeta o una fuerza centrípeta, que esa sí existe, hacia adentro del círculo. Que es la que hace que ustedes cambien de dirección. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, bro. Eso es viéndolo desde un sistema de referencia fuera del carro. ¿Ok? Esa persona observa lo que está pasando en el carro mejor, bueno, no mejor, lo observa diferente a lo que
siente una persona que está dentro del carro. Entonces esta persona lo que ve es que esta persona va a tender a seguir en línea recta, por eso al cambiar de dirección siente esa presión hacia afuera. Entonces la fuerza centrífuga. Profe, y Sí, eso es por ser uno el que viene dentro del carro y no el que está aplicando el movimiento. correcto, porque su sistema de referencia es no inercial. O sea, hay aceleración en mi sistema de referencia. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Más o menos, me perdí en el sistema de referencia. Ok. Sí, profe, tal vez como aclarar un poco ese concepto de la referencia. Vamos a hacer, entonces, acá otra cosa. Supongan que ustedes están dentro de una lavadora. La lavadora está dando vueltas, ¿cierto? Bueno, una secadora. Por eso se llama una centrifugadora. Sí. Entonces aquí adentro está la ropa. Ustedes ven que la ropa siempre que ustedes la sacan después de que se secó, siempre tiende a pegarse a las orillas, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, se pega al orillo, sí. Ajá. Entonces, ¿cómo funciona la centrifugadora? La centrifugadora lo que hace es que tiene un montón de huequitos. Al dar vuelta, ¿ok? La ropa se queda pegada en los extremos y el agua, básicamente, como no está pegada, entonces el agua va a seguir en línea recta. Entonces sigue en línea recta. ¿Ok? Eso de seguir en línea recta es, ¿verdad? Por la ley de la inercia. El objeto se va a seguir moviendo en línea recta indefinidamente hasta que una fuerza haga que cambie su dirección. Entonces, lo que hace que la ropa cambie de dirección es la fuerza normal con las paredes. Esa normal es la que hace que la ropa esté girando al igual que el recipiente. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, entonces hace que la ropa cambie de dirección. Entonces la normal siempre va a ir hacia el centro. Esta fuerza normal, digamos, cuando se está moviendo el objeto, es a la que se le conoce como la fuerza centrípeta. ¿Ok? Esa es una fuerza centrípeta, que es la fuerza que hace que el cuerpo dé vueltas. En el caso de la Tierra y la Luna, esta va a estar dando vueltas alrededor de la Tierra. Pero la Luna lleva una velocidad tangencial, que esa velocidad tangencial va cambiando de dirección en todo momento. La responsable que cambie de dirección es siempre la fuerza centrípeta. Que en este caso, esta fuerza centrípeta, que siempre va dirigida hacia el centro del círculo, se conoce como la fuerza de gravedad. ¿Ok? ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. O sea, la gravedad de la Tierra hace que no, o sea, que siga su dirección, digamos, circular. Correcto, es la que hace cambiar la dirección de la luna en todo momento, porque la luna venía en línea recta, la luna viene en línea recta con una cierta velocidad, pero esta fuerza cambia la dirección del movimiento de la luna. Ok, entonces vean que siempre hay una fuerza que va de un cuerpo A un cuerpo B. Entonces esos son los cambios de dirección y cosas que suceden ahí. ¿Me van siguiendo con esto, compañeros? Sí, profe. Sí, Sí. Entonces, en realidad, el agua que sale de acá no es una fuerza centrífuga que lo tira hacia afuera, sino en realidad lo que hace que salga el agua es la falta de fuerza que hay que haga que el agua siga moviéndose. ¿Cómo es que se llama? Circularmente. ¿Ok? Esas fuerzas que no existen porque no son fuerzas, en el otro sistema de referencia se le llaman las pseudofuerzas. ¿Verdad? Esto no entra dentro del curso, pero es importante que ustedes las tengan en cuenta. Esas pseudofuerzas son responsables, por ejemplo, la de Coriolis. Es una pseudofuerza gracias a que el planeta Tierra está girando sobre su propio eje. Entonces, gracias a esa rotación, es que aparecen los remolinos de viento, ¿verdad? Hacia un lado u otro lado, dependiendo del hemisferio en el que estemos. ¿Estamos claros? Entonces, con lo que es una fuerza. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces, ¿qué puede hacer una fuerza? Una fuerza puede poner en movimiento un cuerpo que está en reposo, acelerar o frenar algún objeto, o también cambiar la dirección. ¿Okay? La primera se puede entender en la segunda. Si algo está en reposo, yo lo acelero, entonces empieza a ir más rápido o hacia atrás. Entonces, por eso lo que hace una fuerza básicamente es acelerar los objetos haciendo que su magnitud cambie o que cambie su dirección. Eso es lo que va a pasar con las fuerzas. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Hasta acá o hay dudas? no, todo bien. ¿Todo bien? Ok, las leyes de Newton las vamos a dividir en tres. La primera ley, que se conoce como la ley de la inercia. La segunda ley, que es cómo definimos una fuerza en términos de la aceleración. Y la tercera ley, que es una ley que se llama la de acción-reacción. ¿Ok? Entonces, la ley de la inercia, básicamente vamos a decir, o la podemos definir como todo cuerpo que se mueve con una cierta velocidad o está en reposo, ¿verdad? Va a seguir con la misma velocidad en línea recta hasta que una fuerza cambie ese estado. O sea, siempre la forma natural de moverse los cuerpos es en línea recta.
¿Ok? Entonces, si usted tira un proyectil hacia el aire, si usted tira un proyectil hacia el aire con una cierta velocidad inicial, ¿qué va a pasar? El proyectil se va a seguir moviendo en línea recta hasta el infinito. Va a seguir ahí en línea recta hasta el infinito. Y la velocidad no va a cambiar de ese proyectil. ¿Me siguen o no? Profe, entonces sería más o menos como las estrellas en el espacio, de que ellas siguen avanzando hasta menos que choquen con algo. Correcto. O que algún campo gravitacional haga que se desvíen. Ok, entonces, en ese ejemplo estamos haciendo cuenta de que no existe la gravedad. Correcto. Porque la gravedad, ¿qué es? ¿Qué nos dice la La ley de la fuerza. inercia? Va a seguir moviéndose en línea recta hasta el infinito, hasta que Se puede expresar entonces como sumatoria de fuerzas igual a cero. correcto. La ley de la inercia se da cuando la suma de fuerzas es igual a cero. O sea, los objetos van a seguir con la misma velocidad siempre. Ujú. Eso es la ley de la inercia. Entonces, como aquí yo tengo una fuerza de gravedad, ¿qué estoy haciendo? El objeto no va a seguir en línea recta, sino esa fuerza de gravedad va a hacer que el objeto se curve. Entonces, esa es la trayectoria que va a tener con la fuerza de gravedad. ¿Está claro esto? La ley de la inercia. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, ok. Viene la segunda ley de Newton. Vamos a definir lo que es la fuerza. Para eso, Newton no la definió de esta manera. Igual, esta manera está incorrecta. Creo que eso no se los dicen a ustedes en el documento, ¿verdad? No les dicen que eso está malo. No así viene, profe. Ok, eso está mal. El libro también viene así. Sí, y eso es incorrecto. En realidad hay que definir un concepto, que ese lo vamos a definir o lo van a ver más adelante, que es el concepto de momento del cuerpo. Y el momento se define como la masa por la velocidad del cuerpo. ¿Okay? Por cosas como esas es que las naves, algunas veces o las primeras veces que enviaron naves a otros planetas o algo así, se pudieron haber, ¿cómo es? No se calculó bien todas las cosas. Entonces, se los digo a ustedes, más que todo, bueno, a mí siempre me gusta decir esas cosas en el curso, decir las cosas completas y no a medias. Porque, ok, el momento se define como la masa del objeto por la velocidad que tenga el objeto en un cierto instante. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, profe. Ok, entonces la fuerza
como se definía desde un inicio, la fuerza se define como el cambio del momento con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, los que ya han llevado cálculo, ¿cómo se derivaba una multiplicación? El derivado del primero por el segundo normal, Ok, más el primero normal por el segundo derivado. perfecto. Por la velocidad más la masa por el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Acuérdense que esto es como cambia, cómo va cambiando. ¿Ok? ¿Y cuál era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Por eso me gusta también verlo así. La derivada de la velocidad es La aceleración. la aceleración. Entonces quito esto y en lugar de eso voy a poner la aceleración. Entonces vean que la fuerza no es masa por aceleración. Sino la fuerza es masa por aceleración más el cambio de la masa con respecto al tiempo multiplicado por la velocidad en ese instante. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Pero, ¿qué pasa en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos, o los que nosotros vamos a trabajar en el curso, vamos a decir que la masa no cambia. Entonces, como la masa no cambia, esta parte se me hace 0. Y si me queda, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero, ¿qué sucede en un cohete? Si queremos hilar bastante fino. De ahí, por lo general pierden como, o sueltan una parte cuando ya pasaron la atmósfera. Ok, ahí tenemos ese cambio, pero también tenemos otro cambio. Pierden peso continuamente cuando pierden combustible. Exacto. Entonces, si yo lo quiero sacar fino desde que sale de la Tierra hasta que llega al otro planeta, yo tengo que tomar en cuenta no solo las fuerzas de gravedad que tengo en cada parte de mi trayectoria, sino tengo que tomar en cuenta la pérdida de combustible que tengo. ¿Ok? Entonces, la fuerza en realidad depende de esta otra parte. Solo que para efectos del curso, nosotros no lo vamos a tomar en cuenta. Como ustedes van a ser ingenieros y en algún momento pueda ser que lo tengan que tomar en cuenta para algún cálculo, entonces que sepan que ahí está. Por eso me gusta verlo siempre así. ¿Está claro? ¿O hay dudas hasta acá? Ahí si quieren utilicemos los botones de sí y no para ir viendo. Si Sí, uno tiene profe, dudas. claro. Sí. Ok.
Ahí, ¿quién tiene dudas? Isaac. Ahí yo entendí lo de se hace cero porque la masa se mantiene constante y ahí me perdí. Ah, ok. Como para los efectos de lo que nosotros vamos a trabajar, esta parte que yo les estoy hablando extra se me hace cero. Entonces la fuerza total va a ser masa por aceleración. Solo vamos a tomar Ah, ok. esta componente que nos hace Ok. cero. Está bien. Sí. Sí, Ok. está ¿Alguien bien. más? Vamos bien, entonces, hasta acá. Entonces, lo primero. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, profe, no. Ok. Entonces, lo primero es que la ley de la inercia. Si no hay fuerza, el objeto sigue en velocidad constante. Si hay una fuerza neta o la suma de todas las fuerzas, siempre va a ser la masa por la aceleración del cuerpo. Y la tercera ley es la ley de acción-reacción. Que lo que me dice es, mejor se los ejemplifico un poco acá. Si ustedes están patinando y usted le pega un empujón a alguien, esa persona se va a mover para atrás. Pero ¿qué pasa con usted? Usted se va a mover para atrás con la misma fuerza. Por eso les estaba diciendo ahora que cuando ustedes están en la Tierra los atrae. Pero ustedes también, la Tierra los atrae, pero ustedes están atrayendo a la Tierra. ¿Ok? Con exactamente la misma fuerza. Si son 600 newton la fuerza que ejerce la Tierra sobre ustedes, ustedes van a ejercer 600 newton sobre la Tierra. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, ya tenemos esto. Esas son las tres fuerzas. Yo a mis estudiantes, por lo general, digamos, les hago esta división de fuerza, esta división entre conceptos de fuerza. En realidad, eso que dice esa filmina es completamente falso. No existen dos tipos de fuerza. En realidad, solamente existe una fuerza, que serían las fuerzas a distancia. Entonces, ¿por qué tengo esa filmina ahí? Compañeros, compañeras. ¿Por qué puse esa filmina si solo existe un tipo de fuerza? ¿Qué creen ustedes? Nadie. Ni idea, profe.
Ni idea. Bueno, Profe, no sé, lo que se me ocurre es que para que no nos equivoquemos. exacto. Para que no se equivoquen. Bueno, existen, como les digo, existen, acá yo les divido las fuerzas en dos tipos para que ustedes, cuando están trabajando, siempre logren identificar cuáles fuerzas hay. Entonces, yo voy a decir que las fuerzas de contacto son las fuerzas que hay directamente entre un cuerpo y otro cuerpo, en contacto directo. Por ejemplo, cuando usted agarra y empuja algo, empuja a alguien, o lo que sea, ¿ok? O cuando, no sé, hay algunas personas que les da demasiada cólera, entonces agarran y le pegan un puñetazo a la pared. ¿Qué pasa ahí? El golpe directo o la fuerza directa se está aplicando entre el puño y la pared. En realidad eso no es cierto porque ahí no hay fuerzas, esas fuerzas de contacto en realidad no son así. En realidad lo que hay son fuerzas electromagnéticas que cuando usted toca algún objeto, si usted toca algo, lo que sea, agarra algo, en realidad usted no lo está tocando. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. De hecho, eso tenía una unidad, ahorita no recuerdo el nombre, pero era sumamente pequeña. No. No recuerdo eso. En realidad lo que usted está haciendo, digamos, cuando usted tiene su mano, supongan que esto es una mano, ¿verdad? Y ustedes tocan el borde de una superficie, el borde de la mesa o lo que sea. En realidad lo que está pasando ahí es que en la superficie van a haber protones y van a haber electrones. ¿Me siguen? Y en la superficie de su mano está también compuesto de protones y electrones. Entonces, se acercan mucho uno al otro, pero nunca se llegan a tocar. Sobre todo son los electrones los que hacen esa influencia. Entonces, la distancia de separación es muy pequeña, pero nunca se llegan a tocar. Y esa es una fuerza de repulsión. Por eso cuando ustedes golpean algo, ustedes sienten un cierto golpe. El sentimiento y todas esas cosas, ¿verdad? El sentido del tacto es en realidad interacciones entre los electrones. Profe, ¿y eso no tiene que ver con lo de la ley de la termodinámica? ¿Cuál ley? ¿No? De que, o sea, se intercambian calor, etcétera, y cosas así, por lo que usted dice, que no se toquen. Solo es un Sí, intercambio. pero bueno, en realidad esa ley de la termodinámica tiene que ver con la vibración que tiene un cuerpo. Entonces, al existir el otro cuerpo acá, se puede ver como una vibración, como que se transmite esa vibración. Gracias a esas fuerzas, ¿cómo es que se llama? A esas fuerzas de repulsión. Entonces, por eso el calor se va Profe, ya transmitiendo. encontré, Pero sí. perdón, Ajá. ¿Qué decía el compañero? ya encontré la unidad de la que le hablaba. Ajá. Ahí se la puse en el chat porque es medio extraña. Pero ese es el Bueno, espacio que el que hay Armstrong, entre la repulsión del más o contacto, digamos. menos. El espacio que Más o hay menos. entre Sí, la silla y el trasero, digamos. básicamente.
bueno, en realidad puede ser un poquito más grande que un Armstrong. El Armstrong que se utiliza es una unidad de longitud y en realidad es más o menos el tamaño que tiene un átomo. Es el tamaño atómico. Entonces sí, casi siempre, digamos, en la distancia esta normalmente ocurre sí, cerca, este tiene unidades de aproximadamente un Armstrong o en el orden de los Armstrong. ¿Ok? Pero lo que voy es eso, ¿verdad? Cualquiera de estas interacciones, la fuerza de fricción también son interacciones entre los electrones y cosas por el estilo. Entonces, como la idea acá, lo que les digo, ya por ejemplo acá hay una cosa interesante que, ¿cómo es que se llama? Que sí, las cosas nunca llegan a tocarse realmente. ¿Sí? Nada más tengan cuidado que eso dentro de una corte no hay, digamos, eso no, en la corte no es admisible. Así que si le van a dar un beso a alguien que sea con consentimiento, porque eso no es admisible. ¿Ok? Entonces, acá decimos que para nosotros no hilar tan fino, entonces mejor separemos las fuerzas en fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, entonces sí lo vamos a ver así como fuerzas de contacto y a distancia. Sí, sí, aunque sabemos que no es cierto por lo que les acabo de explicar, pero lo vamos a tomar para nosotros no equivocarnos y tomar siempre todas las fuerzas que hayan ahí. Las fuerzas a distancia que nosotros vamos a tomar, estas fuerzas, en realidad son 4 fuerzas fundamentales, que son las fuerzas que existen. Fuerza gravitacional, que nosotros esta la vamos a ver como el peso, ¿verdad? Que esta va a ser la masa por la gravedad. Y tenemos la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. En el caso de las partículas subatómicas. ¿Ok? Pero en términos generales, la única que nosotros vamos a ver en este curso es la fuerza gravitacional. Cuando ustedes van a física 2, van a utilizar la fuerza electromagnética. Nuclear débil y nuclear fuerte solamente si ustedes se meten en esa área. Por lo demás, ni siquiera las van a ver. ¿Está claro, compañeros? Claro. Sí. Ahora, fuerzas de contacto, siempre vamos a decir todas aquellas que hayan entre dos cuerpos diferentes. Por ejemplo, la fuerza normal, ¿verdad? Que es una fuerza que ejerce el cuerpo sobre el cual usted está sentado y después tenemos otra que es de contacto, la fuerza de fricción. ¿Cuál otra de contacto? Cuando usted empuja, ¿verdad? O si usted tiene un cable y empieza a subir el objeto, este va a ser una tensión en el cable, etcétera, etcétera. Entonces, todas aquellas fuerzas que hayan de otro cuerpo externo al cuerpo que estemos analizando,
Esas las vamos a llamar fuerzas de contacto. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, profe. Aquí la única fuerza que tenemos a distancia va a ser el peso del objeto. ¿Ok? Entonces, con todas esas cosas, nosotros al final vamos a hacer una suma. Vamos a hacer una suma de todas las fuerzas que tengo. Y esto me va a dar la masa por la aceleración del objeto que estoy analizando. ¿Ok? Entonces, como son vectores, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo sumábamos vectores o cómo comparábamos vectores? En el mismo eje. En el mismo eje. Entonces, suma de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración en X. Suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Suma de fuerzas en Z es igual a masa por aceleración en Z. ¿Ok? Entonces, esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, acá, la fricción, ¿en qué eje está? X. La fuerza externa, ¿en qué eje está? X. ¿Ok? La tensión, ¿en qué eje está? En el Y. Normal. En el Y peso. Y. En el Y. En el Y. Perfecto. Entonces, esta ni siquiera la vamos a considerar porque casi todo se mueve en 2 dimensiones. O vamos a tener solamente 2 dimensiones. Entonces, acá siempre vamos a considerar esas cosas. Y ahora es importante tomar en cuenta algunas cosas acá. Bueno, el peso ya dijimos que es la masa por la gravedad del cuerpo y es debido a la gravedad del planeta. Esto no me voy a meter mucho ahí. Nada más considerar que esta la había encontrado Newton y era una constante multiplicada por la masa de un cuerpo por la masa de otro cuerpo entre la distancia al cuadrado que hay entre los centros de los cuerpos. Ok, de esta manera se calcula la fuerza. Y es una fuerza de repulsión. Entonces, siempre va en una dirección radial. Eso significa que si yo tengo un cuerpo aquí y tengo otro cuerpo acá, siempre es de atracción. Entonces este cuerpo se va a ver atraído hacia este y este se va a ver atraído hacia este. ¿Ok? Entonces esas son las fuerzas de la gravedad. ¿Estamos claros con eso? Ahí la G de la gravedad, el 9,8, básicamente sale cuando nosotros utilizamos esta parte de la ecuación. La constante de gravitación universal multiplicada por la masa del objeto, ¿verdad? Que en este caso sería el de la Tierra,
entre la distancia que hay de la Tierra al punto de interés. Por eso sabemos que la gravedad no es constante en toda la Tierra. Va a depender de qué tan lejos estemos del centro de la Tierra. ¿Me siguen? Pero sabemos que esto es aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Ok, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, la fuerza normal, que aquí se me voy a detener un poquito, nos dicen que es el momento, en el momento en que un cuerpo está sobre una superficie. Ajá. Bueno, se lo voy a explicar aquí más rápidamente. Yo tengo una superficie acá. Y tengo un cuerpo acá. Entonces vean ustedes que este cuerpo va a ejercer una fuerza. Si esto es una mesa, este objeto va a ejercer una fuerza hacia la mesa igual al peso. ¿Me siguen? Entonces, para que la suma de fuerzas, como el objeto no se acelera, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Eso significa que tiene que haber una fuerza que ejerce la mesa sobre el cuerpo. Y esa fuerza es la que se conoce como la fuerza normal. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Compañeros, compañeras. Entonces, Sí, profe. es la reacción que hace el cuerpo sobre el cual está en contacto otra superficie. Contrario a las fuerzas que este cuerpo le ejerce a él. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si ustedes ponen una caja sobre la pared y le aplican una fuerza F? ¿Qué va a hacer la pared? Va a actuar como la normal, ¿no? Correcto, le va a ejercer una fuerza normal. Que en este caso, la fuerza normal sería igual a la fuerza que usted le está aplicando a la caja para mantenerla ahí. Ahora, si yo tengo este cuerpo acá, ¿hacia dónde sería la normal? Perpendicular a la superficie. Siempre es perpendicular a la superficie. Correcto. ¿Ok? Aunque ustedes mantengan algo sobre el techo, ¿verdad? Para poder mantenerlo sobre el techo, ustedes van a tener que aplicar una fuerza hacia arriba. Entonces, el cuerpo tiene un peso hacia abajo y aparte de ese peso hacia abajo, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener una normal. No, este es el peso. Peso debido a la gravedad. Entonces el techo va a ejercer una normal sobre el cuerpo. En este caso, la normal va
hacia abajo. Siempre la normal va perpendicular a la superficie. ¿Está claro esto? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa si tengo un cuerpo que está cayendo? ¿Hacia dónde va la normal? No hay porque no hay contacto con nada. Correcto. ¿Y qué pasa si ustedes vienen en un carro rápido y se montan en una y pasan por una rampa? ¿Qué pasa ahí? Compañeros, compañeras. ¿Cómo? ¿Puedo repetir otra vez el...? Si ustedes vienen muy rápido en un carro y van subiendo por un muerto, vean que el carro en el punto más alto puede perder el contacto con la superficie. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, en el momento en que pierde contacto con la superficie, ¿cuánto vale la normal? No tendría. Correcto. Pueden haber normales negativas. Compañeros. La normal negativa no sería la que se le hace fuerza algo sobre el techo, que sería la gravedad, en todo caso, la normal. Ok. Acá entonces vamos a decir que, o vamos a hacer siempre que nosotros tengamos cuerpos, vamos a hacer esto que se llama un diagrama de cuerpo libre, que es que vamos a tomar flechas siempre, vamos a tomar flechas indicando la dirección de cada una de las fuerzas que haya. ¿Ok? Entonces vamos a poner el cuerpo y vamos a poner flechas indicando la dirección de cada una de ellas. Eso se llamaría un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer para simplificar y para darle signo a cada uno de los valores que tengamos de las fuerzas. Entonces, el signo de las fuerzas va a estar establecido por ese diagrama de cuerpo libre. ¿Está claro? ¿Compañeros? Sí. Ok, y otra cosa que también les iba a decir era esta otra fuerza, la fuerza de rozamiento, o también llamada fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre va a ser, bueno, aquí no es paralela, sino siempre va a ser antiparalela al movimiento de los cuerpos o a la tendencia de movimiento. ¿Qué significa tendencia de movimiento? Ok. Imagínense que ustedes tienen un cajón ahí en su casa y lo quieren sacar de un mueble. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes
empiezan a jalar ese cajón o empiezan a mover algún mueble, ¿qué pasa si ustedes hacen muy poquita fuerza? Y no se mueve. No se mueve. Entonces, como ustedes están haciendo muy poquita fuerza, vamos a tomarla acá. Aquí tengo el objeto. Entonces, si yo hago una fuerza hacia allá y el objeto no se mueve, significa que tiene que haber una fuerza que se oponga a la que usted está haciendo. O sea, va a haber una fuerza hacia allá. Que esa es la fuerza que hace que esté pegado al suelo. Esa es la fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción va a depender de los materiales que haya en contacto. ¿Ok? Entonces, la suma de las dos fuerzas en X, como no se mueve, tiene que ser igual a 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Qué tiene que ser igual a 0, profe? Perdón. La suma de las dos fuerzas. Si yo Ok, sumo, ok. si yo sumo la fuerza y la fricción, ¿verdad? La fricción va a la izquierda y la fuerza hacia la derecha, esto es igual a 0. Entonces significa que la fricción es igual a la fuerza que usted está aplicando. Entonces, si usted aplica una fuerza, la fricción vale lo mismo que esa fuerza que usted aplicó. Si yo aplico otra fuerza y no se mueve, la fuerza es igual a la fricción que yo apliqué. ¿Me siguen? Sí, Compañeros. profe. Eso hasta llegar a un punto máximo. Por eso se llama la región estática y la región cinética. Cuando yo llego a un punto máximo, ¿qué pasa cuando ustedes aplican demasiada fuerza a algo y ese objeto se empieza a mover? Aplican la fuerza necesaria para que el objeto se empiece a mover. O ustedes van aplicando fuerza poquito a poquito y de un momento a otro se rompe esa estática y empieza a moverse. ¿Qué pasa ahí? La fuerza que aplicamos supera la fuerza de fricción. ¿Correcto? Pero ¿qué va a pasar con el objeto? Y se mueve en dirección de la fuerza aplicada. Correcto, pero nunca, o ¿qué pasa cuando ustedes están jalando un cajón que está muy pesado? Una gaveta que está muy pegada. ¿Qué pasa en el momento en que se despega? Ah, cuando la jalamos mucho, que se nos viene así de un solo. Exacto. Ese hecho de que se va de un solo, eso es porque la fricción ya no tiene ese valor, sino que ahora la fricción es más pequeña. Esta fricción se hace más pequeña, que es en el momento en que el cuerpo empieza a moverse. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces, cuando el cuerpo se está moviendo, va a tener una fricción más pequeña, que está dada por una cosa que se llama el coeficiente de fricción, y ese coeficiente de fricción depende de los materiales con los que estamos. Y siempre el coeficiente de fricción estático es más grande que el coeficiente de fricción cinética. Por eso aquí decimos que la fricción no siempre vale lo mismo, sino va a llegar hasta un punto máximo. Cuando yo rompo ese punto máximo, el objeto ya empieza a acelerar. Entonces, por eso tenemos
un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción cinética. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Profe, ¿puedes repetir esto último que acabas de decir? Ok, tenemos un coeficiente de fricción estático y uno cinético. El estático, bueno, este no tiene dimensión. Coeficiente de fricción estático, ya no tiene unidades, por decirlo así. Siempre es más grande que el coeficiente de fricción cinético. Eso es por ese efecto que ocurre que cuando ustedes van empujando poquito a poquito y empieza a moverse. O también es ese efecto de que, ¿qué pasa si ustedes tiran una caja en una pendiente? La caja se está moviendo, pero ¿qué pasa en el momento en que se detiene esa caja? Se devuelve. Y si no puede romper la fricción estática, Queda quieto. se queda quieto. Entonces, por eso es por lo que el objeto no se devuelve. Porque el coeficiente de fricción estático es más grande que el cinético. Ese lo van a ver en el segundo proyecto. ¿Me siguen con esto? Igual eso cuando hagamos ejercicios, ahí lo vamos a tener en cuenta. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Compañeros, compañeras. Profe, ¿hay alguna razón para que las leyes de Newton tengan así como número? En realidad es un orden y es una forma para poder, ¿cómo es que se llama? Para poder ir siguiendo ¿cómo es que se llama? Ir siguiendo los fenómenos. Pero el número en realidad no importa. Profe, Sí. yo tengo una pregunta con la tarea. Es que hay una parte donde dice que ¿Sabe que no lo escuché? Se le fue el sonido. Aquí la tengo. Ah, bueno, sí. Es en la diapositiva 13, profe. 13. Ujú. Que ahí Ajá. dice que ahí hay esta X, digamos, X tan del ángulo, ¿verdad? Pero cuando usted la hizo con nosotros, fue diferencia de X. No importa que yo deje diferencia de X en lugar de X. Ah, es que diferencia de X, ¿qué es? X menos Ajá. X0. Ajá. Entonces, como yo estoy tomando el proyectil acá desde X igual a 0, Ajá. desde X igual a 0, entonces esto es 0. Ah, ok. Ok, sí. Ok, era eso, sí. Sí. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Compañeros, compañeras. Ahí entonces la próxima clase ya nos dedicamos un poco más a hacer ejercicios. Igual ustedes, no sé, ustedes me pueden decir ahí por medio del WhatsApp, ojalá con anticipación, bueno, con anticipación, si quieren que tengamos las dos clases la otra semana o si quieren que tengamos solo una,
porque nos podríamos dedicar a hacer algunos ejercicios de más. Ok, está bien, profe. Gracias. Sí, sí, ahí yo les dejo la primera clase más que todo es como para no quitarles demasiado tiempo a la semana con esas cosas. El día de hoy principalmente nos dedicamos como a entender la parte conceptual, que eso es lo que se quiere esta semana, y la otra semana ya hacer aplicaciones. ¿Ok? Ok, está bien. Gracias, profe. Bueno. Nos vemos entonces. Voy a apagar ahí la grabación.